esta mañana se encuentra con nosotros la diputada Jimena Puente, de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro. Ella es doctora en Derecho Interinstitucional por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra en España. La diputada Puente fue comisionada del INAI del 2014 al 2013, un grande periodo. También fue fundadora y presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Y estos solamente son algunos de los cargos que has ocupado. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Jimena, y acompañarnos precisamente en un día tan importante como el marco del Día Internacional de la Mujer, que más que festejar o felicitar, creo que es un día que hay que conmemorar y es un día en el que tenemos que recordar los grandes esfuerzos que todavía tenemos que hacer. Pero creo que también es importante hablar acerca de los retos y las dificultades a las cuales nos encontramos las mujeres en la actualidad. Y precisamente, pues ayer precisamente presentaste una iniciativa para modificar la ley del Sistema Nacional de Información y Geografía para insertar la perspectiva de género en las estadísticas del INEGI. Explícanos, por favor, qué es lo que buscas con esta iniciativa, y de verdad que esto sí es algo para ponerle el dedo y subrayarlo más un día como hoy, y qué felicidad que lo hiciste ayer. Así es, Pamela, muchísimas gracias por esta invitación y me siento muy honrada de estar precisamente el Día Internacional de la Mujer, reconociendo que efectivamente nuestro país ha tenido grandes avances. Las propias recomendaciones de la CEDAW que hace a nuestro país reconoce un importante avance en todo lo que se refiere a las leyes, pero efectivamente todavía nos falta mucho por hacer. Y el legislativo tenemos un compromiso, Jimena Puente tiene un compromiso muy importante con el empoderamiento de las mujeres y cómo podemos brindar desde la ley normativas y leyes que nos puedan proteger y que nos puedan ayudar. Y precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de presentar esta iniciativa, iniciativa que también la acompañan varios compañeros de otros grupos políticos. Esto es muy importante, de Morena, del Verde, de Acción Nacional, además de la fracción parlamentaria del PRI, del PES y de algunos otros partidos, en donde señalamos la importancia de tener estadísticas, información oficial, estadísticas con perspectiva de género. Un tema muy necesario para ver dónde estamos. Claro, es que ¿cómo vamos a saber dónde estamos si ni siquiera aparecemos? ¿No? Todo, exactamente, y todo lo que se puede medir pues es susceptible de mejorar. Entonces, bueno, tenemos que llegar a esa famosa igualdad sustantiva. Y para decirle a toda la gente de qué se trata la igualdad sustantiva, el artículo 4 constitucional señala el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero la igualdad sustantiva es aquella que se traduce en nuestra vida cotidiana, desde nuestros hogares, en las escuelas, en las universidades, y cómo esta información debe de ser de interés nacional. Exactamente, y justo hacia ahí quería encaminar un poquito la entrevista. ¿Cómo impacta la discriminación de género en el desarrollo de las mujeres? Yo creo que impacta de una manera muy profunda y se ha dado el goce de los derechos entre hombres y mujeres en nuestra sociedad de manera muy asimétrica. Entonces, estas iniciativas que buscan, bueno, pues buscan desde la ley generar esa información para que podamos mejorar. ¿En qué? En todos los aspectos, desde información medioambiental, información económica, información política, información social. Tenemos que llegar efectivamente a una cultura, un cambio de cultura desde nuestros hogares, pero también las leyes están para priorizar y para brindar un marco necesario de protección. Y hace también un tiempo, pues presentamos una iniciativa que tiene que ver con un tema también muy sensible para la sociedad, que es visibilizar las cuestiones de género y todas las denuncias de violencia de género que hay en las universidades. Lo importante que es que los centros educativos, los centros de educación superior presenten a toda la sociedad información que tenga que ver con violencia de género. ¿Con quién? Con las alumnas, con las profesoras, con las trabajadoras, para que podamos tener mucho más información y también podamos hacer seguimiento de qué es lo que está pasando. Claro, y qué maravilla desde universidad, y ojalá fuera desde primaria, ¿no? Que venga como todo este tipo de educación. Y ya lo comentabas tú, diputada, acerca de que no solamente tiene que ser un trabajo social y desde casa, sino también desde las políticas públicas. ¿Hacia dónde se tendrían que encaminar estas políticas públicas? A generar todo este ambiente de confianza, a generar las mismas
mismas condiciones, yo creo que si algo hay que celebrar son los avances en la igualdad de hombres y mujeres, pero también reconocer que todavía nos falta mucho por hacer. Claro. Entre ello también no solamente el marco normativo, sino dotar de recursos para que estos programas, para que estos enunciados en la ley puedan ser traducidos en la realidad. Y desde la Cámara de Diputados pues tuvimos una misión muy grande, que es aprobar el presupuesto, pero ahora está, por ejemplo, vigilar e insistir en temas tan importantes como la prevención de la violencia de género, como las subsistencias de los centros de atención para la violencia de la mujer. Esto es muy importante, que tengan a dónde recurrir, que tengamos una ruta crítica para que las mujeres en nuestro país que sean violentadas tengan un recurso también y tengan opciones para protegerse, no solamente ya hasta que haya sucedido, sino desde prevenir. Antes, claro. El tema es prevenir, y tenemos que insistir en el tema de las estancias infantiles. Son temas fundamentales. Las mujeres trabajadoras entendemos la importancia que es contar con una estancia infantil. Actualmente 15 estados de la República quedan fuera de este programa, entre ellos mi estado, que es el hermosísimo estado de Colima. Tenemos 147 estancias infantiles. Y en estos programas, en estos temas tan importantes, pues vamos a estar insistiendo, vamos a estar pues con toda nuestra función para que podamos tener esas condiciones para que las políticas públicas efectivamente puedan funcionar. Claro, y bueno, ya lo comentabas, tiene que existir la visibilidad, que ahí tenemos que ya el feminicidio, ¿no? Ya lo vemos, ya está catalogado. También tiene que ver con esta parte del apoyo a las mujeres trabajadoras y de dotar de información y de prevención, ¿no? Y lo comentábamos en algún momento. ¿Qué pasa si tus padres tienen una adicción, si tienen un problema psicológico, psiquiátrico, si son analfabetas? O si tienes, que se da muchísimo en México y en el mundo, el abuso entre familiares y no quieres que tu hijo crezca ahí, ¿no? ¿Qué acciones concretas, me voy a aventar a hacerte esta pregunta, qué acciones concretas crees que tendría que realizar el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial para lograr eliminar la discriminación de género? Yo añadiría dos aspectos muy importantes a lo que acabas de comentar. El tema de la educación. Debemos de generar las condiciones para poder ofrecer una educación de calidad en todos los niveles, para que exista verdaderamente una cultura de prevención a todas las cuestiones de violencia de género, pero también el Estado de Derecho. Las leyes se tienen que cumplir. No es una cuestión potestativa, si quiero o no, o un sexenio sí, otro no. El Estado de Derecho se debe de cumplir y cero impunidad. Que todos los responsables de conductas ilícitas que cometan un delito o una infracción administrativa o en el ámbito civil y no solo en el penal, si tienen una conducta, que tengan la misma consecuencia. Y esto independientemente de cualquier estado de la República, independientemente si es a nivel federal, estatal o municipal, se tienen que cumplir las consecuencias. Claro. Y esto es muy importante en todos los poderes. Tenemos que utilizar las herramientas que las mismas leyes nos dan, tenemos que mejorar el marco normativo, pero también cumplir la ley en todos los niveles, más allá de partidos políticos, más allá de preferencias hacia un sector u otro. Este cumplimiento de la ley tiene que ser estricto. Y ya que vamos por ahí, ¿cómo ves las políticas públicas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta administración? Creo que efectivamente estamos como grupo opositor para señalar todas aquellas carencias que tengan que ver con el bienestar de las mujeres y del resto de la sociedad. Por eso estamos insistiendo en los temas de violencia de género, por eso estamos insistiendo en la necesidad de desarrollo de estancias infantiles, en la prevención de la violencia, en el cumplimiento de la ley, en todos estos centros de atención para la violencia de la mujer. Resulta inusitado no tenerlos. Me parece que hay que avanzar en la generación de políticas públicas, pero no retroceder. Claro. Hay muchos problemas que no se solucionan entregando recursos directamente a la población, sino que el Estado tiene una gran responsabilidad
con todos estos grupos, una gran responsabilidad con los niños, con las mujeres, y bueno, pues este es el mejor día para hacerlo notar, no solamente el día de hoy, que es una gran ocasión pues para conmemorar un día tan importante, el Día Internacional de la Mujer, pero debemos de ser también muy críticos en todo lo que nos falta por hacer y en lo que estaremos haciendo seguimiento también como grupo parlamentario. Claro, y la violencia contra las mujeres ha crecido de manera significativa en los últimos años. Bien hemos escuchado todos estos casos que cada vez son más comunes en el metro de nuestra Ciudad de México, ¿no? Entonces, particularmente, pues los feminicidios. Desde la Cámara de Diputados, ¿cree que se está haciendo lo suficiente para prevenir la violencia de género? En eso precisamente estamos trabajando, sobre todo para visibilizar estos casos, para que no se esconda la información, para que no sepamos en qué etapa va y a quién le corresponde hacer lo siguiente. Es muy importante que las cuestiones de alerta de género nos queden muy claras a toda la población, dónde empieza, en dónde va, qué perspectiva tengo de que se resuelva determinado asunto. Es en eso tenemos que avanzar, lo tenemos que visibilizar. Efectivamente, las universidades es una cuestión muy importante, pero tenemos que insistir también de que la transparencia es una herramienta que nos permite conocer. Por supuesto. Si no medimos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? No solamente en los recursos públicos, es bien importante, no solamente en el dinero que es del Estado, sino en el proceso, ojo Pamela, de toma de decisiones. Podemos saber mediante la transparencia por qué un presidente municipal decidió sobre una obra o sobre otra, cuáles fueron las condiciones, cómo se hizo en los procesos de licitación, por qué se escogió a determinada opción, por qué una carretera y no un hospital. Todos esa toma de decisiones la podemos conocer mediante la transparencia. Claro, y la educación y la prevención, como ya lo comentabas perfectamente bien, Jimena, que tiene que ver también con la decisión desde nosotras mismas, no nada más de afuera, ¿no? Conocemos que hay termómetros de la violencia que, como bien dice, se pegan en muchas universidades y que ojalá se hiciera desde mucho antes, pero no se conoce cómo entras a un círculo de violencia, no se conoce qué hacer cuando ya vas a la mitad de ese termómetro o estás arriba o están empezando, desde que te digan cómo vestirte, el novio, dizque porque por cuidarte o te quiera checar tu celular o tus cuentas, ¿no? De Instagram, de Facebook, de Twitter, de lo que tengas. Entonces, bueno, esta violencia ha crecido y llega un momento en el que llegan al tope de esta violencia, a lo más rojo, y entonces pues se tienen que ir a un refugio. ¿Tú crees que los refugios son un mecanismo que está funcionando? Yo creo que tenemos que trabajar aún más sobre la prevención. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las instancias que podemos recurrir? Y efectivamente los refugios son una opción para que las mujeres tengan ese espacio de resguardo, y muchas veces no solamente ellas, sino también para los hijos. Claro. Tienen también una asesoría que es desde el nivel psicológico, la cuestión legal también, y se les puede brindar esa contención en un momento muy crítico. Aquí el tiempo es fundamental. No le podemos decir a alguien que fue violentado que dentro de 2 meses o de 3 meses vamos a recibir su solicitud, porque puede peligrar incluso la vida. Entonces, y de toda la familia. Y debemos de insistir en algo que acabas de mencionar. El tema de mujeres no es privativo de las mujeres. No. Aquí tenemos que entrar todos de lleno. Y comprometernos de verdad en el ámbito que estemos, en la responsabilidad que tengamos, procurar por esos derechos de las mujeres. Y bueno, pues ahí estamos como parte del Poder Legislativo, y esta 64ª legislatura, que es la legislatura de la paridad de género, gracias a la reforma del artículo 41 constitucional. No, es que desde ahí. Y sobre todo hacer notar que no solamente es el número de legisladoras, sino que es la responsabilidad que tengamos ante el Estado. Por supuesto. Y bueno, algunos organismos autónomos se han sentido pues atacados por las políticas del gobierno del presidente López Obrador, y usted precisamente, bueno, tú, como ya te decíamos, has sido comisionada del INAI. Entonces, ¿cuál es tu visión hasta este momento de lo que se está viviendo? Pues creo firmemente en la necesidad de fortalecer los organismos autónomos. ¿Por qué de fortalecer los organismos autónomos? Y no solamente el INAI, no solamente el Banco de México, no solamente el INEGI, no solamente la COFES, el IFETEL.
Creo que debe de haber en un Estado democrático contrapesos, Pamela. Sí. Y parte de funciones muy especializadas tienen que ver con la actuación de los organismos autónomos. Que se pueden mejorar, vamos viendo cómo se pueden mejorar. Que se pueden fortalecer, claro que se pueden fortalecer. Pero es una cuestión vital para nuestro Estado, para nuestro funcionamiento como sociedad democrática, poder tener contrapesos, poder decir esto está funcionando de esta manera, poder tener una cultura de la denuncia, poder hacer seguimiento a todos los procesos y para eso son indispensables los organismos autónomos, están reconocidos en la Constitución, no es que se hayan ocurrido de un día para otro, hay todo un proceso de creación, de fundamentación, de marco legal que vamos a estar pues muy pendientes de lo que pase. Ahora estamos precisamente viendo temas como lo es la reforma educativa y el Instituto para la Evaluación de la Educación, que bueno, pues ahí tiene una situación muy frágil también y pues que nos ayuden ustedes como medios de comunicación a resaltar la importancia que tienen en cada una de sus ámbitos, claro, la actuación y el funcionamiento de los organismos autónomos. Oye, Jimena, pues ya se nos va acabando el tiempo, pero yo no quisiera despedirme de ti y terminar de agradecerte sin que antes nos platicaras qué representa para ti actualmente ser una mujer y cuál es tu reto en ser una funcionaria y partícipe de la política en México. Ser una mujer pues representa un gran reto sobre todo y una gran responsabilidad ante mi función ahora en el Poder Legislativo de poder contribuir a que la situación de las mujeres mejore en nuestro país, al empoderamiento en todas las edades de la mujer y sobre todo llevar esos beneficios a los estados de la República, no solamente en mi estado de Colima, sino también a los estados y a los municipios. Tengo un gran compromiso con el empoderamiento de la mujer, tengo un gran compromiso con la transparencia y rendición de cuentas y esta es la mejor oportunidad pues para señalar lo que falta por hacer y todo el camino que tenemos por recorrer. ¿Y tú cómo lo vives? ¿Ha sido fácil? ¿O te has topado frente a este machismo y a este tipo de retos durante este largo camino que has tenido? Yo lo tengo que decir, nuestro país ha tenido un camino importante en esta lucha contra la discriminación, pero claro que me han tocado situaciones desde estar sujeta como a demostrar capacidades y aptitudes, cuestión que muy difícilmente se le exige a un hombre, de mostrar que precisamente lo que vale no es solamente el hecho de ser mujer, que me siento profundamente honrada, sino también el tema de capacidades. Y me parece que es una lucha día con día, desde que llegas a una reunión y hay solamente caballeros. Desde que uno quiere participar en un programa académico y voltean y dicen, la dama primero, como si fuera un espécimen que está uno ahí pues haciendo otro tipo de actividades. Tenemos que luchar por hacer ver que esto es una cuestión de capacidades, de aptitudes y de un compromiso muy importante con la sociedad. Diputada Jimena Puente, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Ya son las 9 en BM Digital. Muchas gracias por acompañarnos y de verdad por ser un gran ejemplo de mujer. Que tengas un excelente día. Te dejamos porque sabemos que tienes todavía mucho trabajo por hacer y más en un día como hoy. Y gracias por acompañarnos. Y mientras tanto,